Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles y hoy tenemos un diálogo interesantísimo con un médico psiquiatra y filósofo, José María Poveda, y un filósofo existencialista, Wilfredo Lanza. Así que vamos a ver cómo trabajan los grupos interdisciplinarios cuando de manera súper inteligente se han organizado entre psiquiatra, psicólogo, trabajador social y filósofo para atender casos concretos de personas, familias o incluso comunidades, donde este equipo interdisciplinario interviene para provocar la salud mental y abrir una brecha para el porvenir de estas personas, familias o comunidades, participando todos ellos, filósofo, psicólogo, trabajador social y psiquiatra. José María Poveda ha sido jefe de servicios de salud mental de la Comunidad del Estado de Madrid. Todavía estás en eso, ¿verdad, José María? Bueno, he tenido la fortuna de jubilarme y al jubilarme pues me han dado pues la figura de profesor emérito porque quieren que siga colaborando precisamente con la Universidad Autónoma de Madrid en función de los dos campos a los que me he dedicado pues con más intensidad, que es en el campo de la innovación tecnológica, y ahí es donde es compañero mío actualmente también, el profesor Wilfredo Lanza, y en el tema de la internacionalización, de ver las cosas. Una de mis preguntas existenciales era, bueno, ¿cómo hacen para volverse locos en tal sitio? ¿Cómo hacen para ser felices en tal sitio? Y a partir de ahí, pues empecé a recorrerme países del mundo y debo decir que entre los que me enseñaron más, tanto de lo uno como de lo otro, pero sobre todo de la felicidad, han sido con gran intensidad y diferencia sobre los restantes México y Venezuela. Así que estoy encantado de estar con vosotros porque he aprendido mucho del apasionamiento, mucho de la belleza y mucho de esa capacidad que tenemos la gente latina de vivir en el presente con sentimiento, con emoción. Y todas las cosas pasan por el sentimiento y pasan por la emoción, incluyendo lo que hacemos y lo que pensamos. Y si no tienen ni sentimiento ni emoción, pues no interesa. Muy bien, José, gracias. Y Wilfredo Lanza, pues es filósofo, él ha trabajado como profesor en la Universidad de Carabobo, también con los salesianos ha trabajado y tiene mucha experiencia en pues dar consultoría filosófica a personas, a familias, a instituciones, a grupos para lograr ese desarrollo integral con una visión muy amplia. Entonces, la primera pregunta. ¿Cuáles son las cualidades que hacen que un filósofo sea bienvenido en un equipo de salud mental o emocional? Está interesante eso, porque el tema es que, como decía antes José María, está el punto de la globalización. Y dentro de la globalización está el elemento del todo. Y agarrarlo solamente por una arista, siempre nos quedaríamos falto de algo. Y aquí esta filosofía que ya he llevado adelante se ha convertido en además de la literatura, una filosofía de vida donde estamos uniendo la psicología, la filosofía, la medicina a través del elemento psiquiátrico, la educación. Y entonces hay un elemento del todo combinado donde vamos a centrarnos en el ser humano. El ser humano como todo y teniendo en particular esa respuesta existencial al día a día con que nos encontramos. Y yo creo que ese es el tema fundamental cuando hacemos un equipo de alto desempeño, donde unificamos todos estos aspectos. No solamente, como decía antes José María, en la superespecialización, sino tener en cuenta esa totalidad del ser humano. Y es lo que hemos hecho a lo largo de los 40 años pues, que llevamos en esta situación. No descuidando la espiritualidad, que me parece que es un punto sumamente importante y que en estos días de pandemia ha sido un recurso sumamente importante para todas las personas que hemos tratado y con quien hemos contactado. Qué bueno que Sí, lo dices. Sí, sí, qué bueno que lo dices porque cuando José María habló de que México y Venezuela son países que saben ser felices a pesar de todo, yo justo pensé, es gracias a la espiritualidad, gracias a la gran fe de estos pueblos, una fe bien consolidada, una experiencia de Dios y que pese a toda la
posmodernidad que trata de introyectar el ateísmo, tenemos muy en el corazón relaciones trascendentes con Dios, ¿no? La Virgen de Guadalupe, todos los Hay santos. una pastora allí, entre otras, en Venezuela, ¿no? Las festividades religiosas, el sentido de comunidad, los ancestros, ¿no? La veneración a los ancianos, eso todavía nos salva y nos ayuda a soportar las dificultades. José María, ¿qué ibas a decir? Sí, pues una cuestión, aparte de que luego en otro momento, si quieres y nos preguntas, podemos entrar en los matices de la personalidad de México, la personalidad de Venezuela, cada una de ellas tan marcada y tan intensa, ¿no? Entonces, pues lo que quería decir es, hombre, hay una definición así, de repente dice, ¿y quién está enfermo? Pues quien va al médico. Bueno, no, mire usted, ¿y qué presenta uno en el médico? Y en este caso, ¿quién presenta uno cuando llega a un departamento de salud mental o a preguntar a alguien que está eso, en la psiquiatría o en la psicología? Pues es que resulta que una persona, ¿qué es una persona? Pues antes decíamos, hombre, la persona pues es una máscara, viene de la palabra griega prosopon. El prosopon era una especie de máscara que los personajes en el teatro griego se ponían, y entonces estaba el prosopon del rico, el prosopon del pobre, el prosopon del bueno, el prosopon, la máscara. Luego, esa era una palabra griega, prosopon, pero entonces los latinos usaron que la máscara, como cada vez se hizo el teatro muy importante, los teatros eran más grandes y cómo se escuchaba aquel de ahí abajo, que no había entonces micrófonos ni altavoces, pues le ponían una bocina. Y entonces el nombre de aquello se llamaba personare, para sonar, la bocina que se le ponía a la máscara. Entonces, de alguna manera, como que la persona es la parte más evidente que se nos muestra de alguien, de alguien individual. Entonces, claro, pero ¿y qué hay ahí detrás? Pues es que lo primero de todo, antiguamente, los centros médicos pues trataban a las personas con algo muy cercano, pues el cuerpo, pues el cuerpo. Pero claro, de repente, pues llega un momento ya en el siglo XIX que decir, oiga, que las personas, además de cuerpo, tienen mente. Y entonces ahí se montó la cosa de la psicosomática. Un buen médico no trataba a la gente como un veterinario. Hay veterinarios que tratan a sus animales incluso mejor que algunos otros profesionales de la salud. Entonces, no, es que tienen en cuenta como la mente. Entonces la buena medicina es psicosomática. Pues qué bueno, ya tenemos dos cuadrantes. Pero de repente ya en el siglo, pues eso, 20, que fíjate ya, el siglo pasado, como que hubo unos progresos muy grandes en el estudio de las epidemias ya, del estudiar cifras de la población, de estudiar los números, la época del año en que se enfermaba, ¿me entiendes? Las características de las cosas que se comían allí, que producían o no producían una enfermedad, las infecciones características de las regiones. Y entonces entonces empezó a decirse, no, una persona, un filósofo fue el primero que lo dijo así muy serio, yo soy yo y mis circunstancias. Y entonces en el sentido fue Ortega, Ortega y Gasset, claro, las circunstancias entendidas como ese entorno físico en el cual vivimos. Sí, tú puedes vivir en una zona friolenta, tú puedes vivir en una zona salutífera, tiene ventajas pues vivir en Yucatán, o tiene otras ventajas pues vivir ahí arriba en Ciudad de México, pero no es ni la misma onda de temperaturas, ni de alimentos, ni de cantidades de sol y cómo te llega el sol y cómo es el entorno, características de seguridad física. O sea, en ese sentido, por tanto, la persona tiene un hecho objetivo cuantitativo que es la presentación de su cuerpo. Claro, pero no se puede identificar con su cuerpo, ¿de qué va? Es mucho más, la mente. Mientras que el cuerpo es objetivo, individual, la mente es subjetiva, individual. Pero la mente es muy importante porque es la que, como que no es un pepito grillo, es más que un pepito grillo porque te da la información en última instancia resumida de lo que pasa. Por ejemplo, una persona puede ser muy guapa, pero es lo que le diga a su mente
en última instancia. A lo mejor no se cree tan guapa, o es muy rica, pero no se cree tan rica, porque si no, todos los millonarios pues serían felices, porque si la cosa es cuantitativa, pues como ya lo tiene tanto que no lo puede ni gastar, pues debería ser ya feliz. Y vemos que no, que lo que él piensa sobre su dinero es más importante que la cantidad objetiva de dinero. Lo que tú piensas sobre ti misma tiene más peso que lo que objetivamente midiendo. Bueno, pues eso era la psicosomática. Esta segunda parte es lo que entonces en las universidades, en las facultades de medicina, se empezó a usar psiquiatría y a explicarse para explicar los médicos forenses. O sea, antes en las facultades de medicina hubo unas cátedras de forenses que eran los que explicaban cómo estaba el cuerpo del muerto después que le habían matado. Y si le habían matado con navaja por aquí, con navaja por allá, si además estaba intoxicado, si además estaba drogado. Y eso fue la medicina legal. Y antes fue la medicina legal, porque eso era muy importante a la hora de acusar a alguien, a la hora de saber de qué se ha muerto, las autopsias. Por ejemplo, pues antes de saber de qué le ha matado a alguien algo, pues uno se va a ese cuerpo y dice, bueno, como el tema va por el corazón, pues abrimos el corazón, lo estudiamos, lo vemos con microscopio y decimos, ah, mira, aquí está la trombosis. Trombosis en el corazón. Pues la medicina científica progresa porque hay un estudio que se llama anatomía patológica, que se estudia en tercer curso, y medicina forense, que es entonces ya estudiar desde el punto de vista de la policía, para atribuir o no atribuir a una persona o a un ente, a un microbio, a un virus, a lo que sea la cosa. Claro, de esa parte salió un estudio de la personalidad para estudiar la personalidad de los asesinos. ¿Qué te parece? Y luego ya sale la psiquiatría entre los forenses para decir, bueno, pues vamos a estudiar no solo a los asesinos, sino a las personas normales y vamos a estudiar pues la psiquiatría porque hay gente que dice cosas raras. ¿Comprendes? Pero fíjate qué curioso que antes es la medicina forense y de la medicina que estudia el cuerpo de los muertos que de la psiquiatría. O sea, históricamente como que la psiquiatría se consolida en la universidad a principios del siglo XX. Entonces, ya tenemos pues el cuerpo, la mente y el entorno. Pero una de las cosas más bellas, y ahí es donde está el profesor Wilfredo Lanza, donde estamos ahora, es que de repente dices, vale, pero hay algo que sea subjetivo, colectivo, como el alma del grupo donde tú vives. Y ahí surge entonces que cada persona, estamos en una cultura, y cada persona, por ser del país donde esté, le resuenan unas cosas y otras cosas pues no le dicen nada. A una persona que en su vida haya saboreado un mole poblano, pues se lo explicas y cree que estás haciéndole un chiste. No sé si me explico, ¿no? Pues un señor allí, pues chinito en la China, pero ¿qué me cuenta aquí esta mexicana? Quiero decir, la cultura resulta que viene incluso a ser casi tan importante o más que los anteriores, porque resulta que es donde tú te resuenas. Y se ha visto que, por ejemplo, ya en experiencia mía, al empezar a trabajar en un hospital psiquiátrico, ¿qué ocurría? Que el pronóstico de la persona dependía de su riqueza cultural. ¿Que por dónde empieza la riqueza cultural? Pues diciéndole, ¿quién es su nosotros? Porque la cultura no es la cosa grandetota. Soy mexicana. No, dentro de México hay una microsociedad que es tu familia, nosotros, donde a ti te ríen las gracias. Sí. En el mismo modo que una persona es del Toluca y el fútbol y está apasionado y resuena y se emociona y grita y brinca cuando su equipo. Pues entonces de repente se dice, no, es que hay un cuarto cuadrante. Es el cuadrante que te da calidad y calidez a la vida, donde otras personas te ríen las gracias. Si tú ríes, ríen contigo y te multiplican la risa. Si tú lloras, lloran contigo y dan sentido a ese lloro. Y eso es el cuadrante que llamaríamos, cuadrante que es subjetivo pero colectivo. Es la subjetividad compartida. Sin embargo, vemos entonces
por qué hoy hay más patologías mentales y emocionales, porque se han corrompido las culturas, se ha intentado romperlas, se han menospreciado. Entonces los jóvenes comienzan a tener pérdida de identidad y además la brecha generacional entre las personas de mi edad y nuestros hijos, que son jóvenes tecnológicos al 100%, es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una brecha gigantesca entre su cultura cibernética, su mundo virtual, su realidad virtual y la realidad que nosotros vivimos, en contacto con la naturaleza, jugar canicas en la calle, patear la pelota, mojarte bajo la lluvia, ir a los parques. Entonces, sí hay ahora mucha más tensión y afectaciones mentales y emocionales debido a que las culturas se han corrompido. Entonces, ajá. Ahora, también tenemos problemas de conceptualización. Perdona, antes de esa que es tan importante lo que has dicho, pero yo le haría una doble consideración, ¿eh? La primera es que lo que ha habido ha sido efectivamente el que ha habido una rotura del núcleo cultural. El núcleo cultural microsocial es la familia. La familia como ente en el cual se formaba, se daba cultura, se daba formación, efectivamente, podríamos usar una palabra horrorosa porque se nos quede, en muchas situaciones no se respeta, no se ha ido al carajo. Y en ese sentido, determinadas formas culturales en cuanto a qué es la familia, cómo se vive en la familia, cómo se monta una familia, pues vamos, me han contado historias ahora mismo, pues no diré qué país de sudamericano, pues donde de repente me encuentran a contar, pues que entonces, pues el hijo de la señora, pues de repente, pues se enamoró de una niña de 14, tuvieron un niño de tal, claro, de tal manera que el niño ese, pues vamos, ahora mismo, pues es que está a punto de entrar en la cárcel a los 18, porque claro, encima hay drogas por medio, hay desconsideraciones, o sea, el núcleo familiar es un centro importantísimo en el cual se genera la cultura, como originariamente. ¿Por qué? Porque es que es un modelo en el cual la figura del padre y la madre son capaces de ese cerebro extraordinario del recién nacido, tremendísimo, está creciendo a tal velocidad que la familia monoparental es una loquera. No hay madre ni padre que pueda responder a las necesidades cerebrales, no ya mentales o espirituales, y por eso normalmente la idea que haya dos personas allí, un padre y una madre, son las que permiten, digamos, educar deleitando. O sea, una de las cuestiones que de repente pasan en una familia y que las hemos visto cuando hay patología en la familia, es que de repente, inevitablemente, hay uno que hace más como de policía buena y el otro de policía mala. Como que la mamá, pues es nutridora, te ríe las gracias y trabaja tacto, gusto, olfato, que es el espacio íntimo, donde uno está caliente y confortable y le ríen las gracias. Mientras que el papá resulta que entra a operar mucho más a partir de los 3 años, cuando ya la criatura anda y sobre todo cuando está saliendo para el colegio, de 3 a 6, y se trabaja la vista y el oído, que es el espacio público fuera de casa, donde no puedes ir con los mismos valores, creerte que ellos son los que te encuentras tu papá y tu mamá, son otra cosa. Hasta tal punto que un buen día le dice a mi hermano Juan, estaba con la crisis tonta de la adolescencia y los 20 años, y como que no sabía que estudio o no estudio, y le dice mi padre, yo a los 20 años ya había estado en 2 guerras. Claro, papá, entonces el otro se quedó, pero aquí ¿qué me está diciendo? Claro, el papá había nacido en el 2017, que en Rusia pues pasaron cosas revolucionarias y de repente, claro, había pasado por la guerra civil española de los 30 y se encontró en el frente ruso en los 40. Y efectivamente, en 20 años había estado en 2 guerras. Entonces, la existencia de esas 2 figuras, pues es que está en la naturaleza. Es requerida por la propia plasticidad del cerebro. Cuando hay una madre sola, puedes asegurar que si además su income es bajo, esas criaturas son propensas no solo a la pobreza mental,
sino a la pobreza física y eventualmente a la delincuencia. Entonces, efectivamente, el propio modo en que han elaborado, en que han evolucionado las formas de ser de las familias, hace que mucha gente no pueda en los momentos clave, que son de los 0 a los 12 años, pero sobre todo en los 1000 primeros días, de ser capaces de crear una burbuja en la cual se desarrolle mentalmente la gente bien. Muy bien. Esa era. Muy bien. Ahora, Wilfredo, entonces, No sé si Wilfredo... cuando llega a un gabinete interdisciplinario un paciente que puede ser la víctima de un sistema dañado, de un núcleo familiar dañado, ¿no? Pero llega siempre la víctima que es la persona más consciente, que sabe que necesita ayuda, ¿no? Y es paradójicamente el más despreciado, el más mermado en su autoestima, el más criticado, el más dañado. La familia lo elige como la parte de la familia donde va a supurar. Chivo expiatorio se Sí, utiliza a veces el es el término. chivo expiatorio y la herida por donde supura la familia completa. Pero esa persona es tan inteligente y tan buena gente que va y pide ayuda a este cuerpo interdisciplinario. ¿De qué manera participa el filósofo con ello? Quería retomar algo que dijo antes José María para después anclar en esta última parte. Y el inicio del griego y de la máscara con la personalidad teatral, siempre se ha dado esa dualidad entre los griegos y los latinos. Para los griegos era la personalidad, lo que sonaba y se quedaba muy con la lingüística, con el habla. Para los latinos no se habla de personalidad, sino de gente. La gente, agentes. Entonces la gente, es lo que dice José María, es la que tiene cuerpo. Y como cuerpo sufre. Y como sufriendo, tiene una serie de características particulares que van a completar a aquella persona que habla, aquella persona que resuena a través de la voz, pero que no es lo único y lo más importante, sino que la gente tiene todo un corpus al cual hay que atender. Por eso es que cuando la iglesia toma toda esta zona de América Latina y del mundo entero, ellos mandan a Bartolomé de las Casas, por ejemplo, a que predique a gentes, no a las personas, a la gente, que son las que sufren, las que viven, las que gozan, las que lloran, las que tienen toda esa serie de cargas afectivas en su cuerpo, por lo tanto hay que asistirla desde la lectura, que enseñaran el español, desde la iglesia, que los enseñaran a rezar, desde la familia, a que aprendieran a vivir como un grupo, y desde la intemperie, que se cubrieran, porque andaba desnudo, y tenían que tener como una especie de los monjes, un hábito talar, para que se cuidaran de la intemperie. Cosa que no se comprendía en un monje español, cómo podían estar aquí en la selva desnudos, no entendían eso. Pero es interesante ver las dos posiciones griegas y romanas, griegas y latinas, en función de lo que significaba el ser humano. Ahora, en respuesta a lo que acabas de decir, Margaret Mead, en unas últimas conversaciones que teníamos con José María, y hablando de la cultura precisamente, que es la que hemos estado asistiendo últimamente, la ruptura que acabas de decir tú con el elemento tecnológico. A ella le preguntaron una vez de dónde estaba el origen de la cultura del ser humano. Y cualquier pregunta que ella podían hacer le decía, la doctora va a decir algo extraordinario. Y dijo, en el fémur. En el fémur. Sí, ningún animal, compañero de otro, que se le rompa un fémur, se queda a la vera del camino hasta que él se le reconstituya para seguir el camino. El animal herido, los demás siguen, y el otro se murió solo allá. El ser humano empieza a ser el ser humano que cuando se rompe el fémur, todo el grupo se quedaba alrededor de él para cuidarlo. Y cuando él pudiera restablecerse en su fémur, seguir la caminata. Pasaron siglos, pasaron años, y hoy por hoy la cultura del fémur es en la pandemia. Estás enferma y te cuido, pero con 6 pies de distancia. Te doy la comida y te la pongo en la puerta y salgo corriendo para que no me contamine. Pero la cultura del fémur sigue en función de que yo te cuido.
Entonces, ese cuidado ha sido un leitmotiv, un elemento de toda la vida que el hombre tiene para el hombre, cuidarlo y tenerlo ahí. Cuidado del cuidado, cuidado de curarlo. Como dicen los latinos, los italianos, cura, el estar a cargo de. El estar a cargo de no sirve para ayudar al otro. Cuando el filósofo interviene, se recuerda de la escalera famosa, de la escalera de la autoestima. El primer elemento que hay que tener en cuenta de esta persona que está en crisis es quién es él, quién soy, hacia dónde vengo, de dónde vengo, hacia dónde voy. Buscando la manera de responder a esa pregunta. Si logramos ayudar a responder esa pregunta, quizás lleguemos al segundo peldaño de yo entonces hacer un autoconcepto de mí mismo. Cuando ya yo sé quién soy, me conceptualizo. Mientras yo no sepa quién soy, ni de dónde vengo, ni de dónde voy, no tengo concepto de mí mismo. Tengo que esperar que los demás me conceptualicen a mí para yo decir, ah, sí, ese soy yo. Pero ese nunca seré yo, sino es mi autoconcepto. Una vez que yo me autoconceptualizo, entonces tengo mi primer elemento de acercamiento a mí mismo. Me acepto. Me acepto. Mi autoaceptación me va a predeterminar las medidas de curación. Porque no soy yo el que te voy a curar, eres tú que te vas a curar a ti mismo. Por eso el autos es importantísimo en esto. Me autoconceptualizo, me autoacepto, y porque me autoacepto, ahora paso a un cuarto peldaño donde me autorrespeto. No es que tú me respetas a mí, es que yo hago que tú me respetes. Entonces, desde el autorrespeto, yo empiezo a entender que tengo una posición en el mundo, tengo un lugar en el mundo y tengo algo que hacer en el mundo, pero siempre ha sido porque yo quiero. Ahí hay un elemento de ese deber moral que tenemos todos por encima para lograrlo. Cuando yo logro pasar estos 5 elementos de escalera, de peldaño, tengo la posibilidad de evaluarme. Me autoevalúo, me tomo mis responsabilidades, ya no le echo la culpa a los demás, sino que digo, yo lo hice, yo puedo hacer esto, mira, me pasé de esto o me excedí en aquello y evalúo, y no estoy diciendo que los demás son culpables, sino que yo soy el que con toda mi libertad hice lo que hice o provoqué que se diera en eso que dice José María de las circunstancias. No es la circunstancia, porque la frase del doctor es, el hombre es él y su circunstancia hasta que la supera. Porque el tema no es la circunstancia, el tema es superar la circunstancia. Porque todos estamos inundados, circundados por circunstancias. Entonces, ¿quién soy yo? Soy yo aquel que supera las circunstancias. Cuando la supero, ya tengo otro papel en la historia y otro papel en mi guión de vida. Para terminar con la autoestima, esa autoestima es esa serie de capas internas que son de autoconocimiento, autoconcepto, autoaceptación, autorrespeto, autoevaluación. Cuando yo dudo de mi autoestima, no es la autoestima, porque ella per se no existe. Existen estas otras capas y cuando yo me siento incómodo en la autoestima, es que no tengo un concepto de mí y estoy dependiendo de los demás para que digan algo de mí y entonces yo, si dicen algo bueno, bueno, y si algo malo... Dame like, dame like, dame un like, dame un like. Claro. El computador, dame likes. Ah, sí, todo el tiempo buscando ser premiados por otros mediante los likes, en lugar de reconocerse a sí mismos, conceptualizándose y superándose. Conócete y supérate. Entonces, ese es un punto de la escalera autoaceptación. Yo me acepto si tú me das like, pero entonces cuando yo voy a ver qué le pasa a esta persona, es que está dependiendo de las cantidades de like. Ay, me dieron 500 y yo necesito 1000. Pues mira, te falta. Claro. Ahora, de pronto... Perdón, Wilfredo. Yo me imagino a un psiquiatra encabezando a este equipo interdisciplinario. El psiquiatra le da medicamento, el psicólogo le da psicoterapia. ¿Y el filósofo dónde entra? En la existencia. En la existencia. El sentido de la vida. El sentido de la vida. Porque existencia significa existere. Existere es arrojar fuera de ti la vida. Existere. Nosotros somos sístere. Por eso me encanta cuando callas, porque pareces ausente. Cuando tú hablas, te pronuncias, aquí estoy yo,
y sales a la palestra, pero mientras te callas, que ese era el tema principal de los griegos, hablar, cuando te callas no existe, cuando hablas existe. Existere es arrojar, arrojar fuera de ti tu ser. Cuando tú necesitas que alguien opine algo positivo de ti, para tú existir, estás dependiendo del otro, no eres tú mismo. Entonces el be yourself, el ser tú mismo, el arrojar fuera de ti tu existencia, te la va a encaminar este filósofo existencial. En ese aspecto, pues. ¿Y en qué momento se reúnen el filósofo, el psicólogo y el psiquiatra a platicar, a dialogar, a conversar sobre el camino al que van a ir conduciendo, encauzando al paciente para que despierte, para que esté sano emocionalmente, mentalmente, relacionalmente, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona? Sobre todo me da curiosidad entre el psicólogo y el filósofo. ¿Puede haber ahí como una competencia, una rivalidad? ¿O cómo coordinan el servicio que en conjunto le prestan a un mismo paciente? Bueno, Teresa, aquí te puedo decir algo particular entre José María y yo, que hemos tenido el mismo currículum. El tema es que hemos tenido el mismo currículum. Yo estudié filosofía, José María estudió filosofía. Yo estudié teología, José María estudió teología. Yo estudié psicología, José María estudió psicología. Me metí con el hábito de la psiquiatría, José María también. Entonces hemos coincidido en esto. Ahora, cuando yo he participado del comité de ética de una de las clínicas privadas más importantes de Venezuela, y el único filósofo era yo, hemos tenido que hacer todo ese recorrido que dice José María, desde la autopsia, desde ver cada uno de los elementos, y hay un punto que no hemos hablado ahorita, que es interesantísimo tanto en la psiquiatría como en la filosofía, y es el estudio del fenómeno. El fenómeno en cuestión que es este paciente, y después la hermenéutica, la traducción e interpretación de lo que le pasa. Tanto la fenomenología como la hermenéutica van a ser dos condimentos, sobre todo para la psiquiatría, que van a ayudar mucho para eso. Acuérdate que en la forense, una persona víctima tiene las uñas sucias. Eso no son uñas sucias. Eso significa la persona quiso defenderse. Entonces, traducir simultáneamente un aruñazo, sangre, es violencia. Un pie sucio es que salió corriendo y trató de huir. Entonces, leer e interpretar cada uno de esos símbolos son los elementos claves como para llegar a un dictamen final. Y ahí es donde tenemos que estar en cuenta el psicólogo, el filósofo y en este caso el hermeneuta fenomenólogo con el psiquiatra para entender punto la cosa. Entonces, en un comité de ética sí, ahí es verdad que es donde se cuece el haba porque hay que tener en cuenta todo esto. El sociólogo también entra en ese comité porque hay que tener en cuenta todos estos elementos para llegar a un acuerdo, Entonces sí, es hasta emocionante. La pregunta tuya dice, ¿cómo se ponen de acuerdo? ¿Cómo han hecho? Bueno, en este caso Y es que si se hacen uno en el trabajo al servicio de un paciente, de una familia, de una comunidad, de una institución, es delicioso el fruto que pueden dar. Claro. En lugar de rivalizar, escucharse y maravillarse unos de los otros, del psiquiatra, el sociólogo, el filósofo, sí, el educador, el psicólogo, y ese trabajo interdisciplinario, híjole, qué maravilla, qué maravilla. Sí. Pero a ver, te voy a dar un ejemplo rápido. Yo estoy pasando ahorita por un accidente laboral y estoy viviendo eso que acabas de decir, que cada especialista, cada superespecialista hace algo. Y tengo una fractura en la clavícula. Y el especialista en la clavícula, le digo yo, pero es que tengo un problema en maxilofacial. Y me dice, I'm sorry, yo soy especialista en clavícula, no tengo nada que ver con el maxilofacial. Por favor, vete al odontólogo a ver qué te dice. Y voy con el odontólogo. Entonces me dice, bueno, aquí, pero no sé si eso tiene que ver con el dolor que tienes con el cuello. José María, y le hablé del esternocleidomastoideo. Pero eso es fundamental. Claro, claro. Une las dos cosas, une las dos partes. Por supuesto. Y cada uno vive su separación
y me dicen, habla, pero no hay lo que acaba de decir Teresa, de ponerse al unísono y decir que yo soy un gente que llamo Wilfredo y que tengo este problema en mi cuerpo y todavía no he podido enlazarlo. Porque falta, lo que dice Teresa, falta ese approach entre todos para ponerse de acuerdo y tratarme a mí, no tratar a la clavícula, tratarme a mí, no tratar al maxilofacial, tratarme a mí, no tratar ellos me están tratando por parte, Frankenstein Jr. Es muy lamentable, y quizás por eso José María Poveda defiende mucho el trabajo de los chamanes. El chamán de los pueblos que ve a la persona completa y no solo a la persona identificada, sino a su familia, a su comunidad, el clima, la temporada del año, observa todo, hace la hermenéutica que tú dices, no solo de la persona, de la gente identificada, el paciente, sino de la familia, del grupo y del ambiente, del entorno. Y bueno, el filósofo es el especialista en hacer esa hermenéutica y tendrían que aceptarlo como parte de su equipo psiquiatras y psicólogos. Porque me parece es una excelente bandera. A ver, argumentame, José María, tú que eres psiquiatra, en favor, y también filósofo, en favor de que los psiquiatras, tus colegas, integren a su equipo filósofos que ayuden a los pacientes a conceptualizarse a sí mismos, a conocerse, a conceptualizarse, a poner luz sobre su vida complicada y triste, poner luz. Sí. Pues bueno, a mí la primera persona que se me viene a la cabeza es prácticamente pues uno de los mejores psiquiatras del mundo, alemán. Entonces, pues para mí de pequeño vi que papá, que también era psiquiatra, pues tenía ahí unos libros de un profesional que le fascinaba y que se llamaba Karl Jaspers. Y entonces este hombre pues es que era justamente médico y filósofo. Y entonces yo digo, bueno, pues claro, cuando yo estudié medicina, pues estudié medicina y filosofía. Y tuve la suerte pues de estudiarlas paralelamente y terminarlas pues a la vez. Era como una diversión de vacaciones, pues hacer las asignaturas de filosofía, las hacía por libre, a mi manera, y fue fantástico. Entonces este hombre fue para mí un modelo. Pero claro, ¿por qué luego yo vi el razonamiento de esto? Lo está apuntando Wilfredo de una manera filosóficamente exquisita. Cuando él dice la palabra ponerla delante de algo para entenderla, pues es que justamente educar significa no ducar. Ducar es conducir, arrear como un duche. El duche era un mandón. Si el profesor es un tirano, no está educando, porque ¿qué es educar? Sacar de esa personita, de esa persona, las potencialidades que tiene dentro. Eso es educar. Por eso, una emoción es una moción que viene desde fuera. Me emociono contigo. Tú que estás fuera de mí, me motiva, me pone las pilas. Eso es emocionar. Motivar es, yo me pongo como una moto desde dentro de mí. Entonces, el profesor, la profesora son tiranos si se dedican a conducir, pero no a conducir, pero tampoco es decir, haz lo que te dé la gana. No, mire usted, estamos trabajando con personas, esas personas tienen unas características que yo respeto. Y respeto, pero dentro de lo que es sacar lo mejor de la persona, con lo cual un modelo de persona es importantísimo, ¿no? Ha estado buenísimo el hecho que ha apuntado antes de que la cultura empieza con la actitud de cura. Cuando alguien cura a la persona que se ha quebrado la pierna, el fémur, pero es que al quebrarse eso, si tú te lo quiebras en la selva, por la noche se te van a comer. Y si no hay alguien a tu lado, porque no te vas a poder mover. Y si alguien no está para cargarte, de allí no sales. Y si alguien no está para subirte, no te puedes subir a un árbol para que no se te coma, ¿me entiendes?, el otro animal que sale por las noches a por ello. Claro, en otro momento dices, hombre, la cultura, según otra concepción, además de la del fémur de Margaret Mead, mujer increíble, es la idea de la cultura empieza cuando los seres humanos manejan el fuego.
porque eso no lo sabe hacer ningún animal y no cabe duda que la primera vez que se construye hogar y en torno al hogar un núcleo de alimentación rica, no se puede hablar de cultura mexicana sin el hogar, sin el fuego, lo otro eran como que otras cosas, como que decía Wilfer antes de desarrapados, desarropados. Ten en cuenta que una de las discusiones que introdujeron en Latinoamérica, las personas europeas que vinieron, fue responder a una pregunta que no se plantearon más allá del Río Grande, al norte de los ingleses, que fue, ¿esta gente tiene alma? Y la respuesta es sí, como nosotros, como los europeos. Mientras que al norte les arrearon y fueron marginando. Y de Estados Unidos se salvaban los que se bajaban para México, fueran apaches, purépechas, lo que quieras, o los que se largaban como los sioux a Canadá. O sea que el respeto del alma en todas las personas no se ha venido por el mundo en inglés, lo reivindico porque ha venido en la lengua que actualmente compartimos. Y ahí fue Fray Bartolomé de las Casas diciendo la respuesta a eso es sí, ¿entienden? Y por tanto somos iguales. Entonces, el cómo consideramos esta importancia, digamos, de la filosofía, por un lado, te hablo desde el punto de vista personal. Cuando yo veía a mi papá de pequeño, pues a los 5 años no entendía ni siquiera las palabras de las que nos habla Wilfredo que configuran la realidad. Yo soy un demente de los libros y he leído tanto que me enriquezco filosóficamente desde la palabra. Por eso yo cuando llego a México no pueden pasar 4 días sin que me vaya a una librería Gandhi. Y a veces me he gastado todo el dinero que llevaba. He llegado al límite de la tarjeta de crédito y mi hermano Jesús Alao me recordaba, y me mandaste al banco a por más dinero. O sea, el habla y el habla enriquecida a través de las palabras. Claro, es que el término griego pues nos permite como una amplificación porque más palabras tú tienes, más matices le das al discurso que estás haciendo. Si tu discurso es muy pobre, pues es sí, no, sin matices y sin filosofía. Claro, blanco y negro y punto, ¿no? Eso es en Todo o relación. nada y punto, siempre o nunca. Lo que introduce la filosofía sobre cualquier otra cosa es, ante todo, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Por eso las personas que se dedican a la filosofía, de alguna manera, las agentes de la filosofía, el término agente es el que hace, porque está simplemente dándole a que... No, las personas que nos dedicamos o se dedican a la filosofía son, podríamos decir, actores, emocionadores o impulsores, en el sentido, o pensadores. O sea, cada una de... Hemos dicho varias veces en conversaciones aquí contigo, Tere, que las personas podemos vivir, tenemos 3 cerebros como que en 3 pisos de la casa en la que vivimos. El primer cerebro es el del hacer, como que se llega de la casa, de la calle, está a la puerta y llegas a la entrada donde está lo más básico, y si quieres pues está la cocina y el primer cuarto de baño, retrete y las cosas básicas de los zapatos y una buena cancela para que no te rompan y te entren por allí. Pero eso es lo básico. Que hay un segundo piso en donde uno se siente, se emociona, que están a lo mejor allí pues las camas y una sala de estar, pero es arriba de todo en el tercer piso, que son nuestros polos frontales, donde pensamos anticipando. O sea, una cosa es, me recuerdo así pues de lo que me ha pasado, pero estoy en el primer piso todavía, siento lo que me ha pasado comparándolo con otras cosas que me han pasado. Ya estoy en el segundo piso, pero anticipo lo que puede definirse desde aquí, los porqués, eso es tercer piso. Entonces, las personas con mentalidad filosófica o que hacen filosofía dicen, ¿por qué? El por qué es una actividad de tercer piso. Entonces, esa actividad del por qué resulta que es algo que todavía no me lo sé. Entonces, el filósofo o la filósofa se caracterizan porque, ¿qué quiere decir filosofar? Amar la sabiduría. Amo saber en sí mismo. Para mí saber puede ser más importante que incluso comer ahora algo. ¿Me entiendes? No estoy obligado, no es, quiero responderme a esto. En la filosofía están las personas que podríamos decir así como que son
80% filósofas, pues que son las personas que les llamamos intelectuales centrovertidos. Una persona intelectual centrada en lo intelectual tiene, por así decir, ya un 60% de su persona. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero junto a ese por qué tiene como dos brazos. Uno es el brazo que dice, voy a mirar bien visualmente para responder a esta pregunta. Y esos son los que se llaman intelectuales introvertidos. Esos más que filósofos son los investigadores. Einstein, la persona, como decía con nosotros Wilfredo, que está pues investigando, pesquisando, Sherlock Holmes. Pues ese está ahí, está en el observar, mirar. Pero hay otros que somos, por así decir, intelectuales de la acción. Y decimos, esto que me acabas de decir, voy a ponerlo en marcha y lo voy a comprobar con mis manos, no con mis ojos, con mi tacto. Entonces, por así decir, hay intelectuales que aún se van al abstracto más, observando, pero sin hacer. Y entonces son las personas en general que investigan. Y las personas, yo que incluso más que un investigador puro, me considero un filósofo que se mueve haciendo y que anima a los otros a observar con más detalle. Yo voy a muchas veces a tal velocidad que estoy viendo cosas un poco como si Einstein se montara en un fotón y pensara, y si se cruza mi amor en otro fotón, ¿qué nos podremos decir con los ojos? Entonces, de cierto modo, mi manera de filosofar es haciendo, desde el Claro, pensamiento. porque además Pero la experiencia también te hace crecer en conocimiento eso y en es. comprensión de la vida. Pero entonces esto rompe con el prejuicio que se tiene respecto de los filósofos frente al pragmatismo, como que en este mundo hiperpragmático se Sí. menosprecia al que piensa, se Ah. menosprecia al contemplativo, No, somos peligrosísimos los al que que piensan, pero vamos a ver, hoy aquí y ahora, en medio de esta que está pasando, los filósofos son un peligro completo, porque preguntarse en serio qué está pasando frente a la memez monográfica de los medios de comunicación social, dando un mensaje aterrorizante, fabricando miedos cada 2 por 3, impidiendo el encuentro humano. O sea, yo reivindico además el poder terapéutico filosófico que patrocina Wilfredo, de que el mero encuentro humano en sí mismo es terapéutico. Y eso nos lo enseñó nuestro maestro José Soria, que precisamente fue marginado por la psiquiatría oficial porque no abusaba de los psicofármacos. Vamos a ver. Entonces, por eso, cuando invitamos a José Soria, me acuerdo todavía, fue una noche, yo creo que le pillamos de madrugada. Me encontré cenando en casa de un compañero de la Universidad de Navarra que había estudiado en la Facultad de Medicina por delante de mí. Y de repente nos acordamos de José Soria, nuestro profesor favorito de psicología médica, que además me hizo una gamberrada terrible existencial. Claro, como yo pues me encantaba la psicología y la psiquiatría, pues había solo para 100 alumnos 5 matrículas de honor. Y entonces resulta que nos hace el examen de matrícula de honor y cuando termina me dice, tienes matrícula de honor, pero no te has enterado de nada. Me jodió, me ha tenido toda mi vida tratando de saber de la psicología médica. Y ya cuando estaba muy mayor, te cuento, una noche le llamamos desde Caracas, porque la persona con quien yo estaba cenando había sido alumno suyo. José Soria era padrino de uno de sus hijos. Y le dijo, vamos a llamarle al padrino. Y mira, aquí tengo sus apuntes. Tenía notas de apuntes de clase 33 años antes, cuando había estudiado con Pepe Soria allí tomados a mano. Y me los mostraba, vamos a llamarle. Y le animamos a montar un curso de doctorado en Venezuela, en la Universidad de Carabobo, donde Wilfredo, que además se extendió a la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, allá en San Juan de los Morros, y que se extendió en el llano venezolano, lugar bellísimo, y luego se extendió a la Universidad de los Andes, allá en las montañas donde se pone el sol. Y este hombre entonces, desde el principio,
No montamos una para psiquiatras, superpsiquiatras, todo lo contrario. Montamos un curso de doctorado abierto, transversal, multidisciplinario, al que venían filósofos y gentes de bellas artes y gente de pedagogía a estudiar precisamente una temática que se llama patología existencial e intervención en crisis. Entonces era un curso dado por psiquiatras en los que era para atender a los problemas de la vida y no se habló ni una vez de una pastilla ni de un psicofármaco. Qué maravilla, seguramente basa mucho su pensamiento en Martin Buber. Por supuesto, uno de los maestros. Claro, claro, maravilloso. Ahora, yo creo que se nos está yendo el tiempo y podemos continuar con estas conversaciones una vez a la semana para seguir Por profundizando. Teresa, quería decirte algo en respuesta a la pregunta que hiciste antes de la mezcla o de la fusión filosofía y psiquiatría. Cuando fui profesor de filosofía médica en el doctorado de medicina de nuestra facultad, nadie sabía de filosofía y estaban haciendo el doctorado. La mayoría de las tesis de doctorados para esos 3 años que trabajé se fueron hacia la filosofía, descubrieron ese mundo de la filosofía. Y muchos médicos que tenían ya 30, más de 20 años graduados, dijeron, por fin estoy descubriendo la filosofía. Martin Buber, como dices tú, está Jasper, Sut, hay una serie de autores donde nos van enseñando eso. 1, 2. Me quedó sonando el tema del ciberespacio y de la tecnología. No soy rapero, pero ayer escuché una frase de un rap que sintetiza la crisis de los muchachos hoy por hoy del cibertecnología. Y está en que da la impresión que con toda esta libertad o libertinaje no hay super yo. No hay nada que te diga, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas hoy, hazlo mañana, no lo hagas en la mañana, hazlo en la noche, no lo hagas el viernes, hazlo el domingo. No hay nada. Todo está amordazado y no hay fecha, ni calendario, ni nada para decir sí o no. De tal manera que este rap dice, la vida es como un ascensor sin botón. Ella sube y baja sin control. Y dije, wow. ¡Qué cosa tan buena! Y eso es lo que le pasa al muchacho de hoy, que está muy en el cyber, muy en la tecnología, pero sigue viviendo las mismas crisis de una persona que se desarrolla, que nace, crece, desarrolla y muere. Porque la tecnología es una cosa y el ser sigue permanente. Entonces, ese es un punto que me llama la atención y en verdad, hoy por hoy, hay más enfermedades que antes, porque antes tú lo podías tratar, pero ahorita hay tantas vericuetos, tantas cuestiones que uno cree que más bien se han minimizado y más bien se han globalizado. Y el último punto es, dentro de la psiquiatría, que también hemos estado hablando con José María, estoy auspiciando las depresiones. Por lo general nosotros decimos, no, pobrecito, está deprimido, sacándole del cuerpo la depresión. A partir de México entendí, porque ahí atendí como 50 casos de depresión, yo dije, si la persona no se ha deprimido una vez en su vida, le voy a recomendar deprímete. Y me utilicé la geografía. La geografía, la palabra depresión es tomada de la geografía, de la naturaleza, porque quien se deprime es la tierra. En Venezuela hay 2 grandes depresiones. La depresión que une al Táchira con Colombia, con Cúcuta. Eso es un hundimiento y se llama la depresión del Táchira. Y hay otra depresión en el oriente del país, es por donde está el mar, que es la depresión de Unare. Esas depresiones, esos hundimientos, lo toma la psiquiatría para decirle a la persona, oye, estás deprimido. ¿Qué significa la depresión? Es un hundimiento hacia adentro. Y cuando tú estás deprimida, o como decía Facundo Cabral, no estoy deprimido, estoy distraído, perfecto. Estás distraído en ti. Revísate cómo está tu autoestima, cómo está tu autoaceptación, revísate toda esa escalera en ese momento de depresión. Y cuando salgas a flote, sal con la bandera de que, no, estaba pensando en mí y ahora sí me tomo en mis manos y salgo a la calle a comérmela. Esa es la tema. Entonces, no le saques el cuerpo con una pastilla para la depresión, toma esto. Para esto, no. Encuéntrate contigo mismo. No te tengas miedo. Sigue para adelante. Entonces tiene sentido Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante, pero porque has entrado en eso.
Pero mientras tanto, si no entras en esto, todo te turba y todo te espanta. Correcto, correcto. La depresión es un momento de introversión, de autoconocimiento y hay que aprovecharlo. Hay que Y no hay que aprovecharlo. no hay que sacarle el cuerpo con una pastilla. Más Platón y menos Prozac. Correcto, Lu Marinov, maravilloso. Ahora, entonces, el tema es que si yo me imagino conversando a un psicólogo y a un filósofo sobre un mismo paciente. El filósofo tal vez querría llevar al paciente a toda la verdad de sí mismo, del paciente y de la vida y conceptos, clarificación de conceptos. Y el psicólogo diría, poco a poco, la verdad soportable y la verdad en paralelo a la voluntad, conocimiento y voluntad, poco a poco es un proceso de entrenamiento del alma, del cuerpo, de las emociones, poco a poco. Pero el filósofo querría, no, de una vez ya entérate de todo. Entonces, como que sí se complementan, porque uno lo da todo y el otro lo da dosificadamente y enseña a acompañar dosificadamente. El filósofo te habla de la sinceridad. Sí. El psiquiatra te va a decir, ojo con el sincericidio. Entonces, sinceridad y sinceridad. O sea, yo como buscador de la verdad, de la verdad, pero también hay que dosificarla porque te puedes matar con tu verdad. Entonces, ojo con el sincericidio, porque podemos llegar a un camino sin fondo y perdernos en el agujero Pero, Correcto. ¿sabes qué quiere decir sincera? Sí, Es una sin no tener persona, cera. Ajá, sin pero parche. ¿por qué no tiene cera? Porque no se recompuso después de haberse roto. Las personas sinceras no tienen cera de pegamento, son auténticas, mientras que las otras personas con cera han tenido que repegarse para aparentar. ¿Eh? Entonces, simplemente, pues eso, se han dicho aquí cantidad de cosas interesantes. Lo que me gustaría, en lo que terminamos esta grabación de televisión, sentaros por favor. Lo que me gustaría entonces pues es comentar algunas de las cosas tan interesantísimas que hemos hablado. Entonces, y una de ellas importantísima es que del mismo modo que hemos dicho que tiene mejor pronóstico psiquiátrico una persona aunque esté en un hospital psiquiátrico, si tiene nosotros, si tiene quien le resuena, si tiene quien le ría las gracias, la persona tiene mejor pronóstico en su vida para no estar en una cárcel o en un psiquiátrico si la persona tiene locus de control interno frente al locus de control externo. Las personas con locus de control externo, hay una canción aquí, pues en su momento muy famosa que decía, soy rebelde porque el mundo me ha hecho así. Bueno, pues esto es una tontería porque estás hablando del locus de control externo. Ese locus de control externo no solo lleva a la gente a la cárcel, sino que la mantiene en la cárcel, porque la persona encarcelada, tú le preguntas, ¿y usted por qué está aquí? Y dice, porque me han pillado. ¿Entiendes? Sí. Entonces, porque me han pillado. Entonces, mientras que la persona que está en la cárcel tiene un tiempo especial para darse cuenta de qué no tendrá que hacer para estar en la cárcel más tiempo. Y acaso sea un momento donde se va a poder leer los libros que no se leyó o escribir el libro que le va a permitir aprender sobre lo que le llevó allí. O sea, entonces yo insistiría en estas dos nociones, la importancia de un nosotros correcto para promover la salud mental y lo segundo, algo tan elementalmente filosófico como es asumir responsabilidad. Y otra cosa importantísima que ha dicho Wilfredo, dentro de lo que llamamos esto fenomenología existencial. No, mire usted, yo hay gente que le digo, es que usted estaría loca si no estuviera deprimida. Con lo que le ha pasado, lo normal es estar deprimida, si no es que usted no se ha enterado de nada. Entonces, ¿qué quiere? Que inventamos pues algo para que no se entere de que usted se ha deprimido y no lo viva, no lo vivencie. Entonces, el término fundamental a incorporar es el término, otra palabra fundamental para enriquecer la realidad, es que hasta mediados del siglo pasado no nos metemos otra deliciosa palabra alemana en la lengua que estamos compartiendo los tres. Y esa palabra viene del alemán y se llama Erleben, vivido dentro, vivencia. Entonces, por tanto, al hablar de la realidad, una cosa es describir la realidad
que es, la persona miraba para abajo, decía que su boca estaba seca, pues venía vestida desaseadamente, descuidada, y eso es una descripción correcta de objetos, que es como describir un cuerpo. Pero luego tú, si eres capaz de entrar en la vivencia de la persona, que ella te diga cuál es su experiencia interior en ese momento para hacer un encuentro existencial. Entonces es cuando te encuentras gente fenomenal como Carl Rogers. Carl Rogers, otro de mis maestros, resulta que en lugar de darte la charla, escuchaba y para resumir, tú le decías una cosa, pues que podemos resumir, me duele mucho la cabeza. Y entonces va ahí el tío y decía, ¿le duele a usted mucho la cabeza? Y entonces, claro, te estaba haciendo sitio para que tú explicaras más de eso antes de ponerte, tómese una aspirina y no me dé la vaina. ¿Entiendes? O sea que el propio encuentro interpersonal correctamente hecho es enriquecedor. Por eso hay proverbios, por eso hay encuentros que cuando sales estás transformado. Y esa transformación es expansiva. Te ayuda a respirar mejor. Entonces, mi alegría de pequeño, cuando yo ni siquiera sabía controlar la palabra, como nos ha dicho Wilfredo, yo veía que venía gente, yo como nadie se enteraba de que yo no me enteraba, pues que era un niño de 5 o 6 años que se podía mover en la consulta de mi padre con las puertas abiertas. Entonces veía que venía gente que miraba muy raro y venían con un cuerpo muy mal colocado. Y cuando de repente terminaba la sesión, estaban muertos de la risa, se reían los dos, se estaban más erguidos y se iban por la puerta y además le pagaban a mi padre. Yo no entendía bien de qué iba aquello. ¿Comprendes? Entonces yo estoy muy encantado de practicar un acercamiento al ser humano con todas las titulaciones psiquiátricas que no rota en torno a lo que las casas farmacológicas y los laboratorios intentan que prescribamos. Y valoramos la verdad y el encuentro interpersonal y el contacto con la realidad, no el contacto contra la irrealidad que da a meterle cosas artificiales. Con un último aviso de protección contra psicofármacos. La diferencia entre la medicina natural y la artificial es que la natural se hace en la naturaleza a 40 grados de temperatura. Por tanto, cualquier cosa que te metas tú de la naturaleza en el cuerpo se ha confeccionado a 40 grados y tu cuerpo a 40 grados la puede descomponer esa molécula. Pero cualquier molécula hecha en un laboratorio a más de 100 grados, el cuerpo no la puede descomponer en utilidades. Y como no la eches por abajo popó o por delante pipí, pues se te puede almacenar en el hígado, en el pulmón o en el cerebro. Entonces, muchísimo cuidado con las cosas no naturales que se nos meten en el cuerpo, por la boca o por inyecciones, porque eso es muy loco. Bueno, y entonces, respeto al cuerpo. Muy bien, sí, muy bien. Vamos a cerrar entonces. ¿Qué nos dices, Wilfredo Lanza, de la relación entre psiquiatra, psicólogo, educador, trabajador social y filósofo dentro de ese equipo? Una palabra mexicana, es una buena mancuerna. Ay, qué bueno, muy bien, excelente. Sí, y ahí está Víctor Frankl, que ha hablado antes José María de Jasper o de Buber, como tú lo nombras, pero también Víctor Frankl, el gran psiquiatra de los campos de concentración, y siempre fue el hombre en busca de sentido. Y más filosófico que eso no puede haber. Correcto. Entonces, sí, a mí me parece que es fundamental. Y por eso en el currículum, en el pensa de estudio de cualquier carrera, pero más cuando se trata de la mente, de la psicología o de la psiquiatría, la filosofía tiene que estar ahí de por medio. Si no, queda algo pendiente para otro momento. Claro. Es sumamente importante. Perdonar, que es que no quería dejar de mencionar a mi maestro en la Facultad de Medicina, filósofo. Hubo una asignatura que en medio del trabajo de trabajar con un muerto, con un cadáver que se hace en primer año de medicina, y yo era además de los que nos tocaba cortar el cadáver, explicárselo a los compañeros, salió un profesor, se llamaba el profesor José Luis Paniagua, y nos hablaba una asignatura que se daba entonces que se llamaba Filosofía de la Historia para médicos. Aquello me hizo volar la cabeza, me hablaba de Arnold Toynbee, me hablaba de Karl Jaspers, de la filosofía de la historia, de Ortega,
Y aquello fue para mí una aportación que me introdujo ahí. Entonces yo animo a que, Tere, felicidades por esta ocurrencia de este tipo de conversatorios. Sigamos con ello. Yo me quedo con muchas cosas, ganas de escuchar a Wilfredo. Y entonces me gustaría que, si te parece, pues como que la próxima semana le demos otra vuelta a esto. Excelente. Y felicidades a los dos. Me quedo expandido, contento, bien respirado y con ganas de, me pregunto qué más puedo aprender de esto, porque cura, la verdad cura, la filosofía cura. Excelente, me encanta la idea. Seguimos mirándonos, dialogando y compartiendo con el público que nos sigue. Y por supuesto yo diría que si queremos que haya excelentes psicólogos, necesitamos para cada psicólogo y junto a cada psicólogo un buen filósofo que lo asesore y que le dé luces sobre el tratamiento terapéutico, dialógico que tiene con su paciente. Entonces, el filósofo puede aportar mucho al psicólogo para que el psicólogo haga un excelente trabajo con el paciente, o bien los filósofos deben atreverse a dialogar con personas que necesitan un poco de luz en su interior para despertar a la vida con salud mental y emocional. Pero en todas las ramas, Teresa, en todas las ramas. Porque yo trabajé en todas las facultades, trabajé en la de ingeniería. Cuando los alumnos ingenieros, yo les iba a dar clases, decían, profesor, pero la filosofía en la ingeniería. Sí. Sí. En Y medicina, también, en derecho. En derecho, en comunicación, En derecho, en ciencias económicas y sociales, a los economistas, a los contadores públicos, a los administradores, a todos, recursos humanos. Estaba yo en todo, porque me decían, pero profesor, ¿cómo es eso que usted está en toda la universidad? Bueno, el currículo que me ayudó a bordar José María me lleva a estar en todos los estamentos. Y es importantísimo tenerlo presente. Es que la filosofía es madre, la verdad, la filosofía es madre, maestra y cura, medicina. Amor a la sabiduría, si es tan simple como eso, lo que queremos es que la gente ame la sabiduría más que el cotilleo y que otras tonterías. Correcto. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos, José María Poveda, Wilfredo Lanza, muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Estamos aquí, muchas gracias. Desde Lexington. Pásenla bien, haciendo el bien. Hasta la próxima. Amén. José María, gracias. Bye.